Él es doctor en física, y además de músico, que siempre les comento, bueno, hay quienes vienen por primera vez, les digo que Pablo Cisterna es un eximio pianista y compositor. Algunas de sus composiciones han sido ejecutadas en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y cuando toca el piano, hay que verlo, cómo le vuelan los dedos en el teclado, y es uno de los que promueve la música celta. Lo hace muy bien. ¿La has escuchado alguna vez? No, pero... Bueno. Por otro tema sé que la música celta... Pero en física también se destaca el hombre. En física, y particularmente en este tema. Por ejemplo, es doctor adjunto, profesor adjunto, digo, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y ha dado, por cierto, como todos los que hemos trabajado en la universidad, cursos. Pero él ha dado además cursos de posgrado, ¿no? Y me llamó la atención esto, voy a leerles los títulos de algunos de esos cursos. Relatividad general y gravitación. Cosmología. Sistemas dinámicos estocásticos. Aspectos fundamentales en mecánica cuántica y gravitación. Y relatividad general 2. Ha dirigido tesis también, de manera que es completa su actividad académica, muy valorada por todos nosotros, a quien además valoramos por sus cualidades humanas. Gracias por estar una vez más, Pablo. No, al contrario. Díganme si no me escuchan, hablo con el micrófono. Bueno, gracias por haber venido. El título de esta charla quizás es un poquito engañoso, lo hice con un poquito de intención, porque al fin y al cabo creo que no está del todo mal hacer un poquito de marketing cuando uno quiere divulgar la ciencia, si otros lo hacen cuando quieren divulgar otras cosas, ¿no? Porque esa pregunta, si está solo en el universo, se parece mucho a otra pregunta, que es la que ustedes conocen más, que es si estamos solos en el universo. Bueno, esta pregunta es diferente. Entonces, si alguno viene pensando que yo voy a hablar de extraterrestres, se va a ver parcialmente desilusionado. Parcialmente desilusionado. A ver, yo les pregunto, si alguno quiere levantar la mano, que lo haga, y el que no quiere, que no. Disculpa, Pablo, pedimos este micrófono. ¿Quieres usarlo? ¿El micrófono está bien así? ¿Se escucha bien, Pablo? Así. Sí. Supongo que algunos de ustedes creen en los extraterrestres y otros no, y otros son agnósticos, ¿no? Pero no me voy a meter en ese tema. O sea, yo podría pedirles que levanten la mano quienes creen, quienes no, pero no lo voy a hacer. Voy a hacerles otra pregunta, y acá sí les voy a pedir que el que cree que levante la mano, y el que no cree o que levanta la mano no levante. ¿Quién cree en los extrauniversales? O sea, son todos... No sé si... ¿Quién vendría al cielo? Bueno, supongo que la mayoría es agnóstica. Perdón. Extrauniversales. O sea, Fuera del universo. del universo. ¿Conocido? Del universo conocido. ¿Cómo sería? Dentro del universo, no, o sea, no hay Bueno, extrauniversales. entonces, para Tiene eso, que estar dentro del universo. El universo es uno solo. a lo largo de la conferencia yo les voy a hablar sobre qué es el universo y qué significa, más allá de cuestiones lingüísticas que a veces fueron y son abusadas, pero es común eso también. O sea, al fin y al cabo la gente a veces abusa del lenguaje, sobre qué significa un universo, qué significa el multiverso, si significa algo. Bueno, entonces debería ser otra pregunta, y es si ustedes creen que hay vida en otras regiones en donde haya otras leyes de la física. Pero para responder a esa pregunta, primero uno debería pensar si uno cree que hay otras regiones en donde hayan otras leyes de la física. Bueno, les dejo con la incógnita. A ver, ustedes, yo creo que con esta pregunta les he introducido una ignorancia de segundo orden, que es que no saben si saben o si no saben eso, o si no saben qué creer. No saben qué creer. Es una especie de respetable ignorancia sobre algo que uno no sabe ni siquiera si tiene una opinión o si la va a poder desarrollar después de interiorizarse un poquito en ese tema. Muy bien. No sé si después
sacar ese... A ver, Ah, sí. Abajo, abajo. Ahí. Muy bien, entonces, digamos, por supuesto que a nivel filosófico la palabra universo en general significa todo lo que hay, ¿no es cierto? Pero como en el siglo XXI se utiliza la palabra universo para asignar otra cosa, déjenme utilizarla para cómo se usa en el siglo XXI en cosmología, en general, ¿no? Uno puede discutir si está bien usada o mal usada, pero sí es como se usa, y es: universo es una región en donde valgan, una región que comparta las leyes, digamos, cierto conjunto de leyes de la física. Eso lo vamos a llamar un universo, ¿eh? Y se va a dar la casualidad, entre comillas, de que esa región va a estar causalmente conectada. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que esa región existe, todo lo que está dentro de esa región tuvo tiempo suficiente como para estar conectado una cosa con la otra. Entonces, a eso lo vamos a llamar universo. Y cuando hablemos de lo que normalmente se entiende por universo, lo vamos a llamar el todo, como para diferenciarlo, ¿eh? Entonces, cuando hablemos de todo, vamos a decir el todo. Cuando digo universo, lo que voy a querer decir es la región del universo observable, ¿eh? Que hasta ahora, por lo que sabemos, comparten las mismas leyes de la física que valen localmente en nuestro planeta. Eso es el universo. Entonces, como vamos a hablar de otros universos, y a eso se refiere la palabra otros mundos, pues la palabra mundo, si vamos también a cómo se utilizaba hace 1000 años, no se usaba para designar otros planetas, o sea, se designaba bajo un concepto mucho más general, mucho más filosófico, o sea, otro mundo. O sea, en realidad la gente hace 1000 años no sabía si esas estrellas errantes que se diferenciaban de las estrellas fijas, porque se movían respecto a las estrellas fijas, eran otros planetas o no. No lo sabían. Entonces, otros mundos es algo mucho más, digamos, profundo. Es otra región. Lo que pensaban los antiguos es diferente a lo que pensamos ahora, porque nosotros ahora sabemos que hay otros planetas, ¿eh? A los otros planetas los llamamos otros planetas. Pero pensar que haya regiones que nunca vimos y que quizá nunca podamos observar, que tienen otras leyes de la física, o que tienen las mismas leyes de la física, pero que no podemos observar, ¿eh? A eso es a lo que vamos a llamar otros universos u otros mundos. Pero para hablar de eso, de otros universos y otros mundos, y justamente yendo a la analogía con otros planetas, normalmente lo que uno se pregunta es: ¿hay vida en otros planetas? ¿Existen los extraterrestres? Piensen que hasta hace pocos siglos ni siquiera se sabía que había otros planetas, ¿eh? Entonces, cuando los primeros minutos de esta charla, yo los podría traducir a cómo se podría dar una charla hace 1000 años sobre si existieron otros planetas. Entonces, lo que voy a hacer es, en 10 minutos, darles un pantallazo de cuál es nuestra imagen actual del universo. Y ahora ya saben a qué me refiero cuando digo del universo. Eso es el universo, ¿eh? Eso es el universo a gran escala. Una foto bastante reciente, de octubre del año pasado. Esta foto es una foto de lo que es la distribución de la temperatura del fondo cósmico de radiación, que se supone que es la radiación que fue emitida, la radiación más antigua que nos baña, que fue emitida 300.000 años después del Big Bang. Esa radiación, que tiene una temperatura de 270 grados bajo cero, tiene pequeñas diferencias, depende en qué dirección uno observe. Esas diferencias son del orden de 100 milésimo de grado. Pero desde hace 20 años se pueden detectar esas diferencias. Esas diferencias se supone que están ocasionadas por las arrugas originales que dieron lugar millones de años después
a lo que van a ser las galaxias, las estrellas que pueblan nuestro universo. Esas rugosidades tenían un contraste relativo de también un 100 milésimo. O sea, 300.000 años después del Big Bang, las zonas más densas se diferenciaban de las zonas menos densas en una parte en 100.000. Hoy en día no. Hoy en día, digamos, si comparamos lo que es la densidad de nuestro planeta con lo que es la densidad del vacío interplanetario, la diferencia no es una parte en 100.000, es al contrario, es 1.000 millones de veces o 1 millón de millones de veces más densa la Tierra que el espacio interestelar. Así que eso es el globo universal, o sea, cómo se distribuyen las arrugas del universo primordiales en función de la distancia. Y ahí dije nuestro fenotipo, en el sentido de ustedes habrán, sea conferencias mías o conferencias de otra gente, habrán oído hablar de que depende de el modelo de universo. El universo puede ser infinito, finito, cerrado, abierto. Y la gente habla de universo infinito muy graciosamente, ¿no? Bueno, vamos a ver a lo largo de la conferencia que si uno se toma en serio que el universo es infinito, la cantidad de consecuencias que hay son bastante serias, bastante graves y bastante inquietantes. O sea, realmente uno tiene que tener más cuidado cuando dice los modelos de universo en donde el universo es infinito. Porque infinito es mucho. Entonces, infinito entre otras cosas significa, y esto me anticipo un poquitito a una parte futura de la conferencia, infinito entre otras muchas cosas significa que si hay algo que puede ocurrir de acuerdo a las leyes locales de la física, a las leyes de la física, va a ocurrir en alguna parte. Si hay algo que tiene una probabilidad diferente de cero, aunque sea una probabilidad de 0,2001 de ocurrir, en un universo infinito va a ocurrir, o ya ocurrió, en alguna parte. Se los dejo pensando, pero eso no es trivial. Todo lo que puede pasar, va a pasar. En un universo infinito. Entonces, ¿qué pasa? Si el universo es infinito, no nos metamos todavía si hay otras leyes o no, en otras regiones. Supongamos que el todo tiene las mismas leyes en todas partes, pero es infinito el todo. Significa que hay infinitas regiones que nunca estuvieron en contacto unas con otras porque sabemos que nuestro universo nació hace menos de 14.000 millones de años. Entonces, si el universo es infinito, hay infinitas regiones que nunca estuvieron en contacto unas con otras. Con lo cual hay infinitos universos que tienen toda variedad posible de arrugas. Esta es la arruga de nuestro universo. Pero va a haber otros universos con otras arrugas, o sea, con otros cúmulos galácticos, con otras galaxias, con otros sistemas solares, con otros planetas Tierra, con otros planetas Júpiter. Infinitos. Les cuento que esta sonda Planck, que es un satélite que se lanzó hace 5 años, se apagó en octubre del 2013. Ahí dejó de funcionar. Y hasta el día de hoy se siguen procesando todos los datos que recabó. Y esperamos que antes de fin de año salgan datos de la sonda Planck que confirmen o refuten ese descubrimiento que algunos de ustedes habrán escuchado. Fue en marzo pasado, que dijeron que es la confirmación de las ondas gravitacionales y que fue la confirmación del modelo inflacionario del universo. Bueno, va a ser muy importante lo que ocurra con eso de aquí a fin de año, porque en realidad les cuento que ese descubrimiento, quizás ese lanzamiento en público de ese descubrimiento, quizá haya sido demasiado prematuro, porque quizá lo que se descubrió en marzo haya sido una ilusión. Pero bueno, ese no es el tema de esta conferencia. La historia universal. Este es un resumen de la historia universal. Supuestamente hubo un periodo donde el universo se expandió exponencialmente entre 0,3101 segundo después del Big Bang y 0,3001 segundo después del Big Bang. O sea, de entre 10 a la menos 32 segundos
y 10 a la menos 31 segundos, el universo se expandió no menos de 1 seguido de 30 ceros veces. O sea, 10 a la 30 veces el universo se expandió. ¿Por qué esa teoría es la más aceptada hoy en día? Porque si no hubo ningún momento en que el universo se expandió exponencialmente, eso se llama teoría inflacionaria. Inflación, por definición de inflación, es un periodo en el cual cada determinado periodo las cosas aumentan un porcentaje, y ese porcentaje se repite periodo tras periodo. Cuando eso ocurre, esa cosa que aumenta inflacionariamente aumenta en forma exponencial con el tiempo. Cuando el ritmo de aumento es constante, lo que ocurre es que aumenta exponencialmente. Entonces, ¿por qué hay un gran consenso entre los cosmólogos de que eso ocurrió? Porque si eso no ocurrió, y aceptamos la teoría general de la relatividad, aceptamos lo que observamos, el fondo cósmico de radiación, las galaxias, todo lo que vemos, resulta que el fondo cósmico de radiación, o sea, la región del universo observable, representa 10.000 regiones que nunca estuvieron en contacto entre sí. O sea, esa luz fue emitida 300.000 años después del Big Bang. Entre el minuto cero y 300.000 años después, la luz no tuvo suficiente tiempo de conectar todas las regiones que ahora vemos. Entonces deberíamos ver 10.000 regiones con temperaturas diferentes, no en una parte en 100.000, con temperaturas diferentes en el mismo orden de magnitud que la temperatura misma. O sea, deberíamos ver en una región radiación cósmica de fondo que está a 260 grados bajo cero. En otra región, radiación cósmica que esté a 268 grados bajo cero. En otra, a 272 grados bajo cero. Deberíamos ver eso. No lo vemos. Vemos en todas partes la misma temperatura, a menos de una 100 milésima de grado. Ustedes saben que cuando yo mezclo agua caliente con agua fría, enseguida todo el líquido se pone a la misma temperatura. Pero esa enseguida no es instantáneo. No es instantáneo que si yo mezclo en un vaso que tenía agua caliente con agua fría, no es instantáneo que el agua se pone a la misma temperatura en todo el vaso. Tardó un poquito. Ese poquito es mucho menos, pero digamos, tiene un límite que es la velocidad de la luz con que se transmite la información entre molécula y molécula en las partículas del líquido. Entonces, si yo veo cómo está el agua un nanosegundo después de que los mezclé, todavía va a haber partes que están más frías que otras en esa taza en la que mezclé líquido frío con líquido caliente. Bueno, acá ocurre lo mismo. O sea, en 300.000 años no hay tiempo suficiente para que toda la región observable del universo esté a la misma temperatura. Habría 10.000 regiones diferentes. Bueno, hay una solución para eso, y es suponer que el universo tuvo un periodo en donde se expandió exponencialmente. Eso, créanme, soluciona las cosas. Por eso es que es ampliamente aceptado que hubo un periodo de inflación. Y resulta que la cantidad de inflación que necesito depende de hasta dónde la historia natural normal del universo se puede extender. Se supone que se puede extender hasta digamos, un millonésimo de trillonésimo de trillonésimo de segundo. La historia normal. Si eso es así, entonces necesito que el universo se haya expandido 10 a la 30 veces para solucionar el problema. Eso créanmelo. Con lo cual, lo que ocurre es que el universo pasa de ser una cosa que tenía un tamaño de menos de un núcleo atómico, pasa a tener en una trillonésima de trillonésima de trillonésima de segundo, pasa a tener el tamaño de 1 metro, más o menos. O sea, pasa de tener el tamaño de un núcleo atómico a tener 1 metro de tamaño. El universo observable. O sea, el universo observable, una trillonésima de segundo después del Big Bang, tenía menos de 1 metro de tamaño. Bueno. Pero esa es la historia de nuestro universo. Yo podría decir, supongamos que la gente cree que hay otros planetas, pero por algún motivo nunca pudo observarlos todavía. Bueno, de hecho es lo que ocurría hace cientos de años. Yo todo esto que estoy contando, podría decir lo mismo de
el planeta Tierra. Es decir, este es nuestro planeta Tierra. Aquí en lugar de aparecer eso, aparecerían los continentes y qué sé yo. Y supongamos que todavía nunca se pudieron hacer otros planetas. Yo podría estar hablándoles acá diciendo, ¿existen otros planetas? ¿Existen otros planetas que tengan otro gráfico? O sea, otros continentes, otros mares. Podría estar hablándoles de eso. No les hablo de eso porque ya sabemos que hay otros planetas, los miramos. Lamentablemente no podemos mirar otros universos porque por definición de universo son regiones que no son observables por nosotros, porque están mucho más lejos que lo que tarda la luz en viajar, la distancia que recorre la luz en toda la historia de nuestro universo. Entonces no podemos verlo. Tenemos que hablar de cosas que no podemos observar. Lo digo con esto. Podría estarles hablando de la historia de nuestro planeta, las historias geológicas. Acá les estoy contando la historia de nuestro universo, pero puede haber otros universos que tengan otras historias. Cada universo tendrá la suya. Nuestro universo tiene incógnitas, por ejemplo, y esto también es una cosa que descubrió el satélite Planck, que es que hay una asimetría en las fluctuaciones de temperatura del fondo cósmico de radiación. Resulta que el hemisferio derecho del universo, digamos, del mapa Universus, en lugar de mapa Mundi, ¿no? El hemisferio derecho tiene un poquito más de fluctuaciones que el hemisferio izquierdo, y hasta ahora no hay explicación para eso. Les cuento, es una incógnita cosmológica que se presentó desde hace unos meses por este descubrimiento. O sea, habría una asimetría cosmológica. Bueno, si uno supusiera, si uno conociera solamente nuestro planeta, uno podría pensar por qué el hemisferio norte tiene mucho más tierra que el hemisferio sur. Si no tuviéramos razones para pensar que hay otros planetas. ¿Por qué? El planeta, porque no sería nuestro, ¿por qué el mundo, o sea, por qué el planeta es más pesado, o sea, tiene más tierra en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, la superficie, tiene más tierra, si es el único planeta? La respuesta es, no hay por qué darle explicación. Hay millones de planetas en el universo y el nuestro es como es. Por eso antes dije fenotipo. La pregunta de por qué fulanito tiene un lunar en la mejilla izquierda. Bueno, porque o sea, hay millones de seres humanos, cada cual tiene sus características. Entonces, por eso le puse el fenotipo universal. ¿De qué está hecho el universo? Sabemos que está hecho de un 4,9% de materia común, 26,8% de materia oscura, o sea, materia que no sabemos qué es, y 68,3% de energía oscura, que es algo que tampoco tenemos la más remotísima idea de qué es. Supuestamente es la energía del vacío. Pero bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Les cuento que desde hace ya unos pocos miles de millones de años estamos otra vez en un periodo inflacionario. Nada más que por suerte el ritmo de expansión, el ritmo de inflación es muy chiquitito. O sea, ni el país más del primer mundo tiene esa inflación. O sea, es una inflación de 0,901% anual. Ahora Brasil está en crisis porque se calcula que la inflación para este año va a ser el 7%. Y están con muchos miedos. El universo no, se está inflando 0,901% anual. ¿Qué quiere decir inflando? ¿Cómo inflando? ¿Qué se quiere decir? Que todo se está alejando entre... No, perdón. ¿Volumétricamente? Perdón, me corrijo con una cosa. El universo se está expandiendo, pero el ritmo con que se está expandiendo está aumentando. O sea, el ritmo de aceleración, perdón, la aceleración, el universo está acelerando. Entonces, el universo está expandiendo a 0, en realidad 0, si es por año, deberíamos decir, sí, 0, entre 9 y 10 ceros, 1% por año. Pero ese ritmo está aumentando. Se está acelerando. Eso es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que la energía oscura es repulsiva y entonces tiene ese efecto.
En realidad, me vuelvo a corregir. Estamos en un periodo inflacionario porque ese ritmo de expansión es constante. Es 0,901% anual, todos los años. Si no hubiera energía oscura, la inflación del año que viene sería levemente menor que la inflación de este año. Porque la materia es atractiva y va frenando el universo. O sea, me corrijo un poco. Entonces, lo que se sabe desde hace 10 años, 15 años, es que el ritmo de expansión del universo es constante. O sea, se está expandiendo exponencialmente desde hace unos pocos miles de millones de años. El ritmo de expansión del universo es constante, no se está frenando. ¿Eh? Lo cual es un problema. No es un problema, es un misterio. ¿Cómo se explica? Diciendo que el vacío tiene energía. ¿Cuánta? Esa. O sea, unas 15 veces más energía que la materia común. Y por último, en este breve resumen de qué es para nosotros nuestro universo en el año 2014, hay algo que se llama el modelo de concordancia. El modelo de concordancia cosmológico es el modelo de Lambda CDM. Lambda es la letra griega mayúscula que está ahí, que es por sus siglas en inglés. Es Lambda Cold Dark Matter. O sea, Lambda es la energía del vacío y CDM significa materia fría oscura. Es un modelo que explica muy bien todas las fluctuaciones que se observan en el fondo cósmico de radiación. Eso que está ahí es el espectro de las fluctuaciones angulares. O sea, esas fluctuaciones, típicamente, ¿qué tamaño tienen? Las arrugas. Las arrugas que vimos hace 3-4 transparencias son arrugas de distintos tamaños. Tamaños angulares, porque ese universo mundi ese mapa universus es angular, es latitud y longitud. El tamaño de esas rugosidades, hay de todo tipo de tamaños. Ese espectro dice cuántas rugosidades hay de tamaño 1 grado, cuántas hay de 1/10 de grado, cuántas hay de 1/100 de grado. ¿Ven ahí? Hay rugosidades que incluso tienen varias decenas de grados. Ese gráfico es el espectro desde rugosidades del tamaño de 90 grados a la izquierda hasta rugosidades de 1/100 de grado en el extremo derecho. Ese es el espectro. Resulta que el modelo, que se llama el modelo de concordancia, explica perfectamente lo que se observa. Es maravilloso. Si ustedes ven, los puntos esos son los puntos observacionales, lo que ha observado la sonda Planck. La curva es la curva que mejor ajusta, la curva teórica. O sea, realmente es sorprendente lo bien que lo ajusta. Otro misterio es que hay algún que otro punto, si ven ahí en el lado izquierdo, que cae bastante fuera del rango observacional, ¿no? Algún punto observacional que cae fuera del mejor modelo que ajusta. Con lo cual hay algo que nos está escapando para lo que son arrugas de escalas del orden de los 6 grados. Pero más allá de esas pequeñas discrepancias, es como que es la discrepancia que confirma el modelo. O sea, el modelo evidentemente se aproxima muy bien a lo que debe haber ocurrido, porque miren lo bien que ajusta la... Bueno, muy bien. Eso es como para hacer un breve resumen de lo que es nuestro universo, ¿no? Y ahora un breve resumen, voy a hablar de 3 o 4 personas que se anticiparon a pensar que hay otros mundos. Y digo que se anticiparon porque pensar que hay otros universos es una idea bastante atrevida hoy en día. O sea, muy especulativa. Tan especulativa, o sea, no más especulativa que pensar en el siglo V antes de Cristo, que había otros mundos. Entonces, hablar ahora de que hay otros universos es comparable a lo que hicieron los primeros atomistas griegos, Demócrito y Leucipo, cuando dijeron, entre otras cosas, no solamente dijeron que el mundo está compuesto por átomos, no solamente dijeron que los átomos se mueven en el vacío, o sea que existe el vacío, sino que también creían que había otros mundos. Por eso hay un fragmento de Demócrito que dice, hay mundos infinitos y diferentes en tamaño, en algunos no hay ni sol ni luna, y en otros hay más de un sol y una luna, la distancia entre los mundos es desigual, en algunas direcciones hay más de ellos,
su destrucción sobreviene a través de colisiones unos con otros. Algunos mundos están desprovistos de vida animal y vegetal y de toda humedad. ¿Cómo uno podría parafrasear lo que dijo Demócrito a la hora de otros universos? Podríamos decir, hay universos infinitos y diferentes en curvatura, por ejemplo. En algunos no hay elementos más pesados que el oxígeno, porque las constantes fundamentales de la física son diferentes. Y su historia hizo que no tuvieran tiempo de formarse. En algunos no hay estrellas, porque la gravedad es suficientemente débil, es mucho más débil que nuestro universo y por lo tanto las estrellas no pueden formarse. O sea, digo, un discurso comparable en atrevimiento al de Demócrito sería ese. Otro atrevido, Epicuro, un poco en algunas, digamos, en cuestiones de física, bastante en la línea de los atomistas. También, en la carta de Heródoto decía Epicuro, además hay infinitos mundos, semejantes o dessemejantes, fíjense, coincidiendo con Demócrito. Algunos parecidos, otros no. Como les decía, nunca vamos a saber qué tenía en la cabeza Demócrito y Epicuro cuando hablaban de otros mundos. ¿Qué se imaginaban? Otras planicies separadas por quién sabe qué vacío de nuestras planicies, porque digo, ¿qué era el mundo? Digamos, en esa época. Pues siendo los átomos infinitos en número, como ya se ha demostrado, son llevados a los espacios más lejanos. En efecto, tales átomos de los cuales puede surgir o formarse un mundo no se agotan ni en uno ni en un número limitado de mundos, sean semejantes o sean diversos de estos. Por lo cual nada impide la infinidad de mundos. O sea, se tomaba en serio de que quizá el todo sea infinito. Si el todo es infinito, en el todo hay de todo. Copérnico, quizá menos atrevido, aunque efectivamente más revolucionario. Él mismo, quien fue el que dijo que la Tierra no está en el centro, dijo, pero ojo, que la Tierra, la distancia de la Tierra al Sol, es mucho más chica que la distancia de la Tierra a las estrellas, con lo cual, digamos, para Copérnico el Sol estaba en el centro del mundo. La Tierra no está en el centro, pero está muy cerquita del centro. Porque la distancia de la Tierra al Sol es mucho más chica que la distancia de la Tierra a las estrellas. Así como el tamaño de la Tierra, aunque no está en el centro del mundo, la distancia de este centro no es nada en particular comparado con aquella a las estrellas fijas. Eso es lo que decía Copérnico. O sea, no sé si Copérnico pensaba que el universo era infinito o no, pero sí tenía bien en claro que era muy, muy grande. Leibniz. Algunos de ustedes sabrán que Leibniz pensaba que el mundo es el mejor de los mundos posibles. Pero si es el mejor de los mundos posibles, quizá es el único. Ahora, ¿qué pasa si hay muchos? Evidentemente, si hay muchos, habrá el mejor de los posibles y habrá el segundo mejor y el peor de los posibles también. Digamos, si hay muchos mundos, habrá todo tipo de mundos. Hay un fragmentito de Leibniz que dice: esta armonía perfecta de tantas sustancias que no tienen comunicación entre sí solo puede venir de una causa común. Eso está sacado, no fuera de contexto, pero digamos, tiene que ver con la monadología de Leibniz, que es una teoría que, entre otras cosas, es una teoría cognitiva. Y más allá de que para Leibniz no había comunicación entre las mónadas, pero sí podría haber causas comunes que influyeran en las mónadas. Y justamente les cuento que el problema este que les dije, que la inflación resuelve, que es explicar cómo están conectadas regiones que para nosotros no estarían conectadas, es pensar que todas esas 10.000 regiones que no deberían estar conectadas tienen una causa común. Entonces, por eso uno puede pensar en eso como una especie de anticipo de la inflación. Llegando rápidamente a casi el presente, ustedes saben que en nuestro planeta hay variedad de seres vivos. Variedad
Y dentro de cada especie hay variedad de características de cada individuo. Por supuesto que la teoría de la evolución dio una explicación a esa riqueza de variedad, a esa riqueza de diseño de cada uno de los organismos, a esa variedad de diseño. Pero Maxwell pensaba que la teoría de la evolución no puede explicar el diseño de las leyes locales de la física. Esto yo lo estoy, digamos, estoy parafraseando lo que el propio Maxwell dijo. Maxwell lo que dijo es: la estructura de las moléculas no pueden ser explicables por la teoría de la evolución. O sea, las moléculas son como son y lo fueron siempre. No evolucionaron las moléculas. Entonces, el átomo de hidrógeno fue siempre el mismo, el átomo de oxígeno fue siempre el mismo, no evolucionó. Porque para Maxwell las leyes de la física no evolucionan, son siempre las mismas. Y un poco lo que dice en ese fragmento. La evolución implica necesariamente cambio continuo y la molécula es incapaz de crecer, decaer, degeneración o destrucción. Ninguno de los procesos de la naturaleza, desde el tiempo que la naturaleza comenzó, ha producido la menor diferencia en las propiedades de la operación de cualquiera de las causas que llamamos naturales. O sea, las leyes de la física. Para Maxwell, las leyes de la física siempre fueron las mismas. Ahora vamos a ver, dentro de un ratito, que nuestras teorías mejor confirmadas de la actualidad tienen más de 30 parámetros que no se sabe por qué valen lo que valen. Entonces, los intentos de explicar esos parámetros, algunos de los intentos, tienen como consecuencia que esos parámetros no son constantes, sino que son variables dinámicas. Y si son variables dinámicas, sabemos que en nuestra región conocida son bastante constantes, pero si son dinámicas, entonces quizá haya otros universos en donde valgan otra cosa. Por lo tanto, quizá Maxwell no tenga razón, o tuvo razón en nuestro universo solamente, no en otros. Boltzmann, en realidad, perdón por no aclarar, Maxwell fue un físico, el padre del electromagnetismo, o sea, el que unificó las fuerzas eléctricas con las magnéticas. Boltzmann, otro físico, uno de los padres de la mecánica estadística, uno de los que intentó explicar el segundo principio de la termodinámica. Él era muy consciente que el hecho de que el desorden aumente en todas partes, el hecho de que un vaso cuando se cae se rompe, pero nunca vemos pedacitos de vidrio unirse espontáneamente y subir a una mesa, las leyes de la física en realidad admiten tanto los procesos que vemos como los procesos inversos. Las leyes de la física son invariantes frente a inversiones temporales, o sea que ese proceso que dije que nunca vimos en nuestras vidas, las leyes de la física lo permiten, que espontáneamente o que espontáneamente resucite un cadáver y que se vuelva a la vida. Las leyes de la física lo permiten. Entonces, Boltzmann lo que hizo fue decir, bueno, eso se puede explicar conjeturando que el universo es infinito. Y en un universo infinito pasa de todo. O sea, Boltzmann lo que dijo es, para explicar el segundo principio de la termodinámica, o sea que la entropía siempre aumenta, o sea que el desorden siempre aumenta, teniendo en cuenta que las leyes de la física son invariantes frente a inversiones temporales, la única alternativa a pensar que hay una historia universal, o sea que el universo tiene una historia en donde antes era más ordenado y el futuro va a ser más desordenado. Piensen que en esa época, o sea, a fines del siglo XIX, la mayoría de los físicos y de los filósofos pensaba que el universo había existido desde siempre. Y si el universo existió desde siempre, y resulta que el desorden crece, entonces ya tendríamos que estar viviendo en un universo maximalmente desordenado. O sea, si el universo existe desde siempre, pero resulta que el desorden siempre crece, no tiene sentido que ahora haya regiones ordenadas. Ya tendría que estar todo desordenado. No podríamos estar nosotros vivos, por ejemplo.
Entonces Boltzmann dijo, bueno, la única forma de explicar eso es pensar que el universo es infinito, no solamente en el tiempo, sino en el espacio. Y por lo tanto, como un todo, el universo está... el orden o el desorden en el universo no aumentan, en el todo. Pero localmente hay regiones que estadísticamente se ordenan espontáneamente, otras que se desordenan, y eso explicaría que estamos en una región en donde está más ordenada. Por supuesto, nosotros, seres vivos, con conciencia, con cerebro, no podríamos existir en una región en donde todo esté a la misma temperatura. Pues una de las cosas que necesitamos para vivir es que nuestro cerebro, nuestro cuerpo esté a una temperatura diferente a nuestro entorno. Entonces, obviamente nosotros no podemos existir en una región en equilibrio térmico. Por eso, pero, dice Boltzmann, hay otras regiones muertas. En el todo hay universos vivos y universos muertos. Nosotros vivimos obviamente en un universo vivo. Muy bien, y ya un poco llegando a lo que es algunos de los misterios de la física actual, es el valor de alguna de las constantes fundamentales de la física. Por ejemplo, ¿por qué ese número que está ahí, que es un número que tiene 39 ceros, o sea, 1 seguido de 39 ceros, que es el cociente, o sea, el número que resulta de dividir la fuerza eléctrica entre un protón y un electrón dividido la fuerza gravitatoria entre ese mismo protón y ese mismo electrón a una dada distancia. Tiene ese valor. Ese valor surge de combinar una serie de constantes fundamentales de la física. Como les dije, son constantes fundamentales, o sea, son constantes y son fundamentales. Fundamentales significa que no hay ninguna explicación previa para eso. No hay ninguna explicación previa, son fundamentales. No hay una explicación, no hay un fundamento previo, no hay una explicación previa. Ese número es uno de los misterios de la naturaleza. Nadie sabe por qué es ese, podría haber sido otro. Hay dos misterios más. La constante estructura fina, que se llama, esa que vale, la inversa de la constante estructura fina vale más o menos 137. No 137 kilos, 137 metros, es un número sin dimensiones, 137. En vez de 137, muchos decimales, no se sabe cuánto. No se sabe por qué tiene ese valor. Tiene que ver con la intensidad de la fuerza electromagnética. No se sabe por qué vale eso. Otro valor, otro número, 1840. No es un año, no es la masa de un objeto, es un número sin dimensiones, 1840. Es el cociente entre la masa del protón y la masa del electrón. Nadie sabe por qué vale eso. Otro más. Esto uno podría decir que no es tan misterioso, parcialmente. Es la edad del universo expresada en una unidad de tiempo muy chiquitita, que es el tiempo que tarda la luz en atravesar un electrón. Es muy chiquitito ese tiempo. Imagínense, si ir hasta la luna tarda un segundo, ¿cuánto puede tardar en atravesar un electrón? Es un 1 seguido de 39 ceros. Se parece mucho al otro número que vimos antes. Esa es la edad del universo en estas unidades raras, chiquititas. Este número sí podría tener explicación en función de las otras constantes fundamentales. Y es que nosotros como observadores no podríamos haber aparecido antes. Porque antes no hubo tiempo suficiente para que las estrellas evolucionen, para que las primeras estrellas exploten y fabriquen las supernovas, los elementos de los cuales nos componemos, y para que después se formen nuevas estrellas a partir de esos materiales de descarte de esas supernovas anteriores, se formen nuevos sistemas solares y aparezcamos nosotros. Para todo eso se necesita bastante tiempo. Entonces, la explicación de por qué el universo es tan viejo en esas unidades atómicas es porque, como nosotros obviamente estamos calculando esto ahora, nosotros no podemos haber aparecido en el universo antes. O sea que esta constante tendría alguna explicación a partir de las otras constantes. De hecho, esta es nuestra constante, porque es la del universo. O sea, la del universo
valga la redundancia, crece con el tiempo, ¿no? Y un poco haciendo un resumen, estas son las constantes fundamentales de la física. Alrededor de 26. Yo les dije que los parámetros fundamentales son más de 30, porque en realidad hay que sumar otras cosas a esto. Acá no voy a detenerme mucho en esto. Acá están las masas de los quarks, que son las partículas supuestamente fundamentales que componen los protones y neutrones, y otras partículas más. Hay 6 tipos de quarks: el up, el down, o sea, el arriba, el abajo, el encanto, la extrañeza, el cima y el fondo, ¿no? Serían las traducciones de cada uno tiene su masa. Hay una matriz, bueno, es una matriz que tiene que ver con la interacción, con la fuerza con que interactúan los quarks con lo que ustedes habrán escuchado, el campo de Higgs. Están las masas del electrón y su neutrino, otras partículas, la masa del muón, la masa del leptón tau y del neutrino del leptón tau. Bueno, los neutrinos son otras partículas. Otra matriz más con sus parámetros. La masa del bosón de Higgs, que ahora desde hace un año más o menos sabemos más o menos cuánto es. Algunos cientos de megaelectronvolts, que es la unidad que se usa para medir masas de partículas elementales. Digamos, el valor que tiene promedio el campo de Higgs, las intensidades de las fuerzas elementales, o sea, de la fuerza electromagnética, de la fuerza débil y de la fuerza nuclear fuerte. La constante cosmológica, que es la energía del vacío, son constantes que tienen valores, pero que hay que ponerlo, digamos, nuestras teorías no explican esos valores, sino que son cosas que hay que poner en las teorías para después poder hacer cálculos, ¿eh? Pero son constantes fundamentales. Eso sería, digamos, podemos decir, el genoma de nuestro universo. Estoy abusando del lenguaje. El genotipo. En contraposición al fenotipo, a nivel global, ¿cuál sería el fenotipo? Que también son constantes, que no sabemos por qué valen lo que valen. Digamos, las constantes fundamentales, que son las que rigen las leyes de la física, no nos dicen las características universales de nuestro universo. O sea, ustedes saben que las leyes de la física, uno dice, bueno, necesito las leyes y necesito las condiciones iniciales de mi sistema físico para después calcular cómo evoluciona. Bueno, las condiciones iniciales de nuestro universo serían parámetros adicionales que hay que sumar a estos. ¿Qué sería cómo se expresa las leyes de la física en nuestro universo? ¿Cómo se expresan? Se expresan así. ¿Cuánta densidad de materia normal hay? ¿Cuánta densidad, cuántos fotones hay? Ahí dice por barión. Un barión es un protón o un neutrón, cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuántos fotones, la unidad de luz, cuántos fotones hay por protón? En el universo en promedio, en el universo en promedio. ¿Cuánta energía tiene el vacío? ¿Qué fracción hay de materia oscura en relación a materia normal? ¿Cuántos neutrinos hay por metro cuadrado en relación a fotones? La amplitud promedio de las arrugas iniciales, esas que vimos en el universo, que les dije que son de una parte de 100.000. Bueno, esa amplitud. ¿Cómo varía la amplitud de esas arrugas en función del tamaño de las arrugas? Eso está regido por un parámetro que se llama tilt en inglés. Eso también es un parámetro que las constantes fundamentales de la física no me dicen cuánto es. Bueno, en realidad hay más parámetros cosmológicos. Yo puse los principales, pero hay más. O sea, en realidad, si el genotipo está regido por veintitantos parámetros, el fenotipo está regido por, créanme, algunas decenas de parámetros. Una pregunta. ¿La constante de Boltzmann no se podría incluir en ese? ¿Hay alguna razón para no considerarlo una constante fundamental? La constante de Boltzmann, si vos lo calculaste, vas a dar cuenta que en realidad no es una constante fundamental. O sea, el número de Avogadro
por ejemplo, que estaría relacionado con la constante de Boltzmann. O sea, ¿cuántas moléculas tiene un gas en un volumen de 1 litro a una temperatura? Ese número, en realidad, si vos lo calculás, se calcula en función de las demás constantes fundamentales. Sí, pero también está relacionado con la constante de los gases, no solo el número de Avogadro, ¿no? La constante de Boltzmann. Sí. Yo te invito a que... No es una No, constante, está bien. pero Habría que verlo. lo podemos ver en lápiz y papel. Está bien. En serio, no es una constante fundamental. Sí. Yo esa duda la tenía, pero me convencí de que no es una constante fundamental. Le voy a mandar un paper que dice que sí. Bueno, dale. Dale. Después subiremos a internet el resultado de ese debate. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Los intentos que hay desde hace algunas décadas para explicar, no les digo todos porque sería muy ambicioso, para explicar algunos de esos parámetros fundamentales. O sea, tratar de que en lugar de que sean 26 sean 16, por ejemplo, implican postular otras teorías que se llaman teorías de gran unificación. La mayoría de esas teorías, cuando quieren explicar algunos de esos parámetros fundamentales en función de otros, terminan postulando que algunos de esos parámetros fundamentales no son constantes, sino que son funciones de ciertas variables dinámicas nuevas que aparecen, o campos de gran unificación que aparecen, con lo cual pasan a ser variables dinámicas. Pero obviamente sabemos que en nuestro universo esas variables dinámicas son constantes. Esas teorías de gran unificación explican por qué son constantes a escalas universales. Pero así como lo explican, y si el todo es infinito, entonces resulta que tenemos que va a haber otras regiones que tienen otros parámetros de esas, entre comillas, constantes universales. Esas teorías generalmente postulan que el número de dimensiones del espacio es más de 3. Ustedes saben que el espacio tiene 3 dimensiones. Alto, ancho y largo. Bueno, muchas de esas teorías postulan que hay más dimensiones. Y que resulta que esas otras dimensiones están compactificadas, o sea que tienen un tamaño microscópico, por eso no las percibimos, pero resulta que varias de las constantes fundamentales son función del tamaño de las dimensiones extra. Las teorías de supercuerdas, que muchos de ustedes habrán escuchado hablar, son teorías que pretenden unificar la gravedad con las demás fuerzas. Y la gravedad, teóricamente, las teorías de supercuerdas sino que pretenden generar una teoría cuántica de la gravedad. Con lo cual, el espacio-tiempo es un resultado de pedirle consistencia a la forma que interactúan las cuerdas entre sí. Y cuando uno le pide que interactúen entre sí de forma consistente, encuentra, digamos, como subproducto una teoría del espacio-tiempo que a bajas energías se parece es la teoría general de la relatividad, pero a altas energías, cuando digo altas energías del orden de un 1 seguido de 28 ceros electronvolts. O sea, la energía con que un electrón se acelera bajo una diferencia de potencial de un 1 seguido de 28 ceros voltios. A esas energías, pero concentradas en escalas microscópicas, se supone que la gravedad es diferente a la que se describe por la relatividad general. Entonces, esas teorías de gran unificación, teorías con dimensiones extras, que se llaman teorías de Kaluza-Klein, teorías de supercuerdas, predicen que muchas de esas constantes fundamentales son campos que interactúan y que evolucionan, pero que en cada universo se congelan en algún tipo de valor. El tema es que eso implica que hay otros universos que tienen otros valores para la masa del protón, para la masa del electrón, etcétera, etcétera. O sea, intentar reducir, hasta ahora, todos los intentos de reducir el número de constantes fundamentales, indescriptiblemente
llevan a postular que algunas de esas constantes son variables. Y por lo tanto, quizá haya otras regiones con otras leyes de la física. Perdón, yo me perdí, disculpame. ¿Todo esto provendría del mismo Big Bang? No necesariamente, Ah. no. El Big Bang sería un fenómeno local. En realidad, el Big Bang sería un fenómeno local, pero aún así lo suficientemente grande para que haya enorme cantidad de universos desconectados, pero con las mismas leyes de la física. O sea, la evidencia actual indica que la región en donde las leyes locales de la física valen es mucho más grande que nuestro universo observable. Con lo cual, habría, no digo infinitos, pero habría trillones de universos con las mismas leyes de la física que el nuestro, pero con otra historia, con otro fenotipo, con otro espectro de fluctuaciones, con otra proporción de materia oscura versus materia normal, versus energía oscura. O sea que hay varias categorías de todos, o varios niveles de multiversos. Ahora vamos a hablar de los niveles de Con los... tantas diferencias, ¿cómo puede ser que tengan las mismas leyes de la física? Que tendría... No, pero por eso. Pero después hay una escala mucho más grande en donde las leyes varían. Yo lo que digo es que hay una escala intermedia en donde habría muchas regiones causalmente desconectadas, pero con las mismas leyes. Pero después habría otras escalas más grandes todavía en donde las leyes variarían. Es que tomarse en serio el infinito trae dolor de cabeza. Y ahí un poco resumen 2 o 3 consecuencias de tomarse en serio el infinito. Todo lo que tiene que, esto se lo decía al principio de la charla, todo lo que tiene una posibilidad diferente de ser o ocurrir, ocurre en algún lugar y en algún tiempo. Por ejemplo, existen planetas en los que Hitler ganó la guerra, otros en los que Argentina no tuvo inflación y otros en los que asistieron a esta conferencia el doble de gente de la que ustedes vinieron, pero la mitad se los queda a los 5 minutos. Y puedo imaginarme otros escenarios peores, ¿no? O sea, todo tipo de escenarios. Incluso uno en donde yo vine y hablé solo. O sea, y hablé igual. Otro donde vine, no vi a nadie y me fui. Todo lo que puede ocurrir, ocurrió. O va a ocurrir. Sheldon plantea cosas parecidas. ¿Eh? Sheldon plantea cosas parecidas. Y bueno, esperemos que no. Esto está siendo grabado. Cualquier comparación con la irrealidad es mera casualidad. Peor. Nuestra propia historia se está repitiendo en otra región. La misma. O sea, el infinito implica que hay infinitos lugares en donde pasó lo mismo que acá. Este silencio lo hice a propósito, porque es un silencio incómodo. ¿Y qué pasa si no nos tomamos en serio que el universo es infinito? No necesariamente implica esto. No implica esto necesariamente. Todo lo contrario, pobres Andrei Linde y Alan Guth fueron tomados así desprevenidos en una fiesta. Estos son los padres del universo inflacionario. El padre sería de la derecha, Alan Guth, el que propuso el primer modelo de universo inflacionario como solución a todos los problemas que tiene la cosmología estándar. El de la izquierda es Andrei Linde, otro de los padres del universo inflacionario, que propuso, o sea que en realidad justamente se tomó más en serio que Alan Guth las consecuencias de la inflación y se dio cuenta de que la mayoría de los modelos de universo inflacionario predicen que la inflación es eterna. No en nuestra, o sea, en nuestro universo está bien, hay una inflación pero muy suave en nuestro universo. Es muy suave. Pero hay otras regiones que en este momento se están inflando
con el mismo ritmo con que se infló nuestro universo en sus primeros 10 a la menos 32 segundos. Andrei Linde se lo tomó en serio eso. Digamos que Andrei Linde, entre otras cosas, es el padre de la inflación eterna. Keynesiano. Muy bien, hagamos un keynesiano constante. Está todo el tiempo imprimiendo para reactivar la economía, pero la economía se reactiva tanto que ya la cosa. Bueno, entonces, esto es un poquito el resumen de lo que es el universo inflacionario. Esto un poco resume lo que les vine diciendo durante esta charla. Entonces, o sea, el universo inflacionario viene a resolver el problema de que no puede haber 10.000 regiones, que no vemos 10.000 regiones diferentes térmicamente. El tema es que depende del modelo del universo inflacionario. O sea, nosotros sabemos que necesitamos como mínimo que el universo sea expandido 10 a la 30 veces en el primer microsegundo, en el primer pico nanosegundo. El tema es que esos modelos postulan un campo escalar, un campo que se llama inflator, que obviamente no hay ningún motivo físico actual para que exista ese campo. El único motivo es cosmológico. O sea, para que haya habido una época en donde el universo se expandió exponencialmente, tiene que haber habido un tipo de materia que provocaba una presión, una gravedad repulsiva, y que para eso se necesita que tuviera presión negativa. Eso se explica si hubo un campo escalar que se llama inflatón. Pero como no se sabe qué corno es ese campo, hay tantos modelos como uno quiera para ese campo que no se sabe qué es. Entonces, la gente empezó a jugar, a postular modelos. Digamos, las leyes que rigen ese campo, si uno las cambia un poquitito, resulta que uno tiene mucha más inflación de la que necesita. Lo cual no significa que sea excesiva. Hay modelos de inflación, por ejemplo, Andrei Linde es el padre de lo que se llama la inflación caótica, en donde el universo se infló, no un 1 seguido de 30 ceros, un 1 seguido de 1.000.000 de ceros. Y ahí es donde digo que en esos modelos, quizá, digamos, en la región donde vayan las leyes locales de la física, no es infinita. Pero si estamos hablando de un 1 seguido de 1.000.000 de ceros, estamos hablando de infinitos universos en donde quizá valen las mismas leyes de la física en algunos, en otros no. Y el tema es el siguiente. La idea de la inflación es que cuando la inflación empieza, es como que hay una especie de lo que se llama el falso vacío. Es cuando ocurre cuando a veces uno puede sobreenfriar el agua sin que se transforme en hielo. Pero cuando uno le introduce un alfiler, automáticamente se congela. Lo que ocurre ahí es que dentro del falso vacío, que sería en este caso agua líquida, pero que debería estar sólida, entonces no está en su estado de mínima energía, entonces es un equilibrio metastable. Se forma una burbuja del verdadero estado estable, que es hielo. Y entonces esa burbuja empieza a crecer muy rápido. De hecho, cuando agua sobreenfriada uno la perturba, se congela rápido, pero no en forma instantánea. Bueno, las burbujas de vacío genuino se forman y crecen a la velocidad de la luz. Eso es rápido, la velocidad de la luz es rápido. Pero lo que predicen estos modelos es que entre burbuja y burbuja, ¿qué hay en el medio? Hay espacio que todavía está en el vacío anterior. Y ese vacío anterior se está expandiendo exponencialmente. Por lo tanto, estamos ante el problema de que, está bien, se forman burbujas que se expanden a la velocidad de la luz, pero el espacio que está entre burbuja y burbuja se está expandiendo exponencialmente al ritmo con que venía haciéndolo antes. Resumen, las burbujas nunca llegan a cubrir todo el espacio. Por lo tanto, siempre hay regiones entre las burbujas que se están inflando a un ritmo desenfrenado. O sea, es muy alocado esto. En este momento hay regiones del todo
que se están expandiendo a un nivel tan grande como el que se expandió nuestro universo al comienzo. Por eso se habla de inflación eterna. Obviamente es muy polémico esto y no, digamos, mucha gente le cuesta aceptarlo, ¿no? ¿De qué velocidad se expande eso? En realidad, como la energía del falso vacío es una energía que es varios trillones de veces más grande que, no que la densidad de nuestro vacío, de nuestro espacio interestelar, sino que la densidad de nuestra materia del agua, por ejemplo, entonces se está expandiendo a un ritmo que duplica su tamaño cada 10 a la menos 31 segundos. O sea que cada trillonésima de trillonésima de trillonésima de segundo duplica su tamaño. Es inimaginable eso. Pero ¿y eso sería energía oscura? No. No. Nuestro vacío es un vacío mucho más tenue, por suerte. Entonces, en lugar de... O sea, es un vacío y, digamos, 10 a la 30 veces menos denso que el vacío ese interburbujas. Bueno, entonces llegamos, y ahora entramos en lo que sería el centro de la charla, que es hablar de cuáles son los niveles de multiverso. ¿Cuáles son los niveles? Hay muchos niveles, no hay uno solo. El primero es el universo, el multiverso, en donde en cada universo rigen las mismas leyes de la física. Sería el multiverso nivel 1. El tema es que aún en ese multiverso es tan grande, o puede llegar a ser tan grande, que haya, como les decía, regiones, universos, en donde nuestra propia historia se repitió. Y toda variedad posible de historias ocurrió. Y lo que está escrito ahí es un poco el resumen de todo lo que les vengo diciendo hasta ahora. Porque fíjense lo siguiente, no vayamos al caso de estos universos modelos alocados, del universo inflacionario, que yo tampoco los creo, en donde el universo se infló 10 a 1 millón de veces, o sea, 1 millón de ceros. Tomemos un caso mucho más, digamos, razonable. El caso en que el universo, antes de que se inflara, tenía 0,3701, o sea, 10 a la menos 38 años luz de tamaño. Y que se infló 10 a la 50 veces. O sea, un 1 seguido de 50 ceros veces. Al cabo de 0,2401 segundos, pasó de tener 10 a la menos 38 años luz, pasó a tener 10 a la 2 años luz. O sea, 1 billón de años luz, 1 millón de millones de años luz. Y a partir de ahí se empezó a crecer al ritmo normal de nuestro Big Bang normal, ¿no? Con lo cual, aún un modelo prudente de universo inflacionario como ese predice que hay en este momento millones de universos con las mismas leyes de la física, pero cada uno con su historia. Aún un universo prudente como ese. Y eso dentro de nuestra burbuja. Cuando hablamos de otras burbujas, o sea que otras regiones en donde ahí lo que ocurre es que como están en juego supuestamente esas burbujas y esas transiciones de fase que están asociadas con la inflación, involucran teorías de gran unificación y por lo tanto en esos procesos las constantes fundamentales de nuestra física local, que son dinámicas en realidad, cambian. Con lo cual en cada burbuja las constantes fundamentales son diferentes. Por lo tanto las leyes de la física son diferentes. Y entonces en esa otra burbuja va a haber otros billones de universos, otras billones de historias con otras leyes de la física.
es uno de los dibujitos del propio Andrei Linde, la idea de la inflación eterna, en donde que a su vez puede haber burbujas en donde el universo todavía no llegó a su estado de mayor equilibrio, o sea, a su verdadero vacío, y por lo tanto, porque esto es más complicado, o sea, hay muchos vacíos posibles, y entonces se va bajando de energía. Entonces hay burbujas que se expanden rápido, pero en ciertas regiones de esas burbujas surgen burbujas más chiquitas que están en vacíos más estables, que se expanden más despacio, pero igual en forma exponencial. Entonces, dentro de cada burbuja aparecen subburbujas, o sea, la cosa puede ser mucho más complicada. Para el que le interesa esto como camino de la física, lo puede ver como algo interesante. Para el que no creen nada en esto, piénsenlo como hacer sociología de la cosmología y ver en qué trabajan muchos miles de físicos y de qué tratan muchos decenas de miles de papers. Cada cual hará lo que su gusto más le plazca. A mí personalmente me parece que esto es, aunque sea alocado, es en este momento el único camino posible a acercarnos más a la verdad. El camino estará lleno de locuras en el medio, pero es el camino que comenzamos hace 2500 años. Y vamos a aumentar la locura. Este es Lloyd Warshawski, es uno de los grandes popes de la teoría de supercuerdas, que él viene de la física de partículas, o sea, él hace 40 años, más de 40 años que viene publicando papers, que viene trabajando como científico, viene de la teoría, digamos, de la física de partículas, y los últimos 30 años se abocó más y más a la teoría de supercuerdas. Bueno, la teoría de supercuerdas teóricamente pretende describir nuestra física efectiva local, postulando que los entes fundamentales son cuerdas, no partículas, ¿no? El tema es que esta teoría, para ser consistente, necesita más dimensiones que las 3 dimensiones de nuestro espacio. Necesita más. Digamos, originalmente se pensaba que eran 26 dimensiones, 25 espaciales más el tiempo. Luego se introdujo una cosa que se llama supersimetría y apareció la teoría de supercuerdas, y la teoría de supercuerdas necesita 10 dimensiones, o sea, 9 espaciales más una temporal. Pero desde lo que se llama la segunda revolución de la teoría de supercuerdas, que ocurrió en los años 90, se cree que en realidad el número de dimensiones es no 9 más 1, sino 10 más 1, o sea, una más. En esto les cuento, en la revolución de la década del 90, uno de los protagonistas fue es un físico argentino, que todos habrán escuchado hablar, Juan Maldacena, con su conjetura, la conjetura de Maldacena, en donde tiene que ver con una relación, conjetura que hay entre la teoría cuántica de la gravedad y cierta clase de teoría cuántica de campos en la cáscara del todo. No importa. No es tema de esta charla. Pero más allá de eso, la unión de eso con la teoría de supergravedad y demás lleva a pensar que la teoría tiene 11 dimensiones. El tema es que como nadie sabe, nadie sabe qué pasó con las otras dimensiones, pero está claro que no las vemos, con lo cual pueden pasar dos cosas: o bien que tienen tamaño microscópico, como les dije hace un ratito, o bien que nosotros vivimos en algo que se llama una membrana. O sea, nuestro universo es una membrana, es una tresbrana en realidad, porque una membrana tiene 2 dimensiones,
nuestro universo, el espacio, tiene 3, con lo cual es una tresbrana, se diría en la jerga. Y con características físicas tales que no nos podemos despegar de la membrana. Con lo cual, las otras dimensiones, las otras 7 dimensiones espaciales, no las podemos experimentar porque no nos podemos despegar de nuestra tresbrana. O sea, quizás las otras dimensiones no sean microscópicas, quizás sean macroscópicas, pero no nos podemos despegar. Hay un artículo del año 2003, creo. El tema es el siguiente. Como hay muchas posibilidades en que esas dimensiones extras o bien se compactifiquen, o bien hay muchas posibilidades para que se formen esas membranas que serían las que describirían, por ejemplo, nuestro universo. El tema es que si nuestro universo es una membrana, entonces con más razón hay otras membranas. Cada membrana es un universo. Resulta que además hay flujos. Vieron que uno habla de flujo magnético, flujo eléctrico, que es los campos eléctricos magnéticos. Bueno, hay campos en esas teorías que toman valores efectivos en cada membrana. Esos valores efectivos darían los valores de las constantes fundamentales de nuestro universo. Con lo cual quizás las constantes fundamentales de nuestro universo dependerían de esa magnetización extradimensional, producto de esos campos, entre comillas, magnéticos en 10 dimensiones, que toman valores en 3 dimensiones. Resumen, las constantes fundamentales de la física dependerían de el tamaño de las dimensiones extras y o los flujos magnéticos y eléctricos, o pseudomagnéticos, pseudoeléctricos, efectivos que aparecen en nuestro universo membrana, y de muchas otras cosas más. Como no se sabe en realidad cuánta variedad posible hay muchos artículos, pero hay uno que es bastante largo, que es del año 2003, creo, de un tal Michael Douglas, que no es el actor, en donde hace una especie de estadística de cuántos posibles, como le dicen, vacíos o físicas locales posibles habría, y llega a un estimado de 10 a la 500. Ese es el número que está allí. Es un 1 seguido de 500 ceros. Con lo cual habría 10 a la 500 posibles leyes locales de la física, ¿no? Pero como el todo es infinito, hay un universo para cada una de esas 10 a la 500. Y encima para cada una de esas hay muchos universos, cada uno con su historia. Eso es lo que les digo. Tomarse en serio el infinito tiene sus bemoles. Hay un libro muy ameno de divulgación de Leonard Susskind que se llama El paisaje cósmico, donde habla un poco de estas cosas a nivel de divulgación. Y si no, para que haya visto Julia Negro, qué sé yo, y es fanático de Michael Douglas, quería el paisaje. Muy bien, con lo cual pasamos al siguiente nivel de universo, de multiverso, que es el multiverso nivel 2. ¿Qué es este que les digo? O sea, el todo tiene regiones, cada una de las cuales tiene sus leyes de la física, que a su vez tienen muchas regiones, cada una con su historia. Sería, lo que está ahí es un poco el resumen de lo que les vine diciendo. Un poco ahí está el grafiquito ese, es dentro de cada burbuja hay subburbujas, y dentro de cada subburbuja hay muchos universos. Pasemos, porque hay otro nivel más. Antes de pasar a ese nivel, una pequeña definición. Acá hay 2 fragmentos del libro de Hawking, Breve Historia del Tiempo.
en donde la idea de Hawking es que si uno aplica la gravedad cuántica, o sea, uno aplica la mecánica cuántica a la cosmología, entonces el universo, o sea, el todo, sería autocontenido. Por supuesto que no habría una razón, que ahí dice Hawking, no lo voy a leer. No lo voy a leer. Lo que dice ahí Hawking es que aplicar la mecánica cuántica a todo el universo hace que el universo sea contenido. ¿Por qué? Porque en realidad el tiempo es un fenómeno efectivo que ocurre en algún momento, con lo que eso quiere decir, pero que en realidad el tiempo, cuando uno se acerca al comienzo del Big Bang, se va esfumando. Lo que dice Hawking es que, más allá de cuáles son las leyes fundamentales de la física, por supuesto que no podríamos... ¿por qué la mecánica cuántica vale? No lo sabemos. Sabemos que vale, pero no sabemos por qué vale, ¿no? Pero si uno se toma muy en serio la mecánica cuántica aplicada al universo, ustedes saben que en mecánica cuántica aplicada a los campos electromagnéticos, uno puede crear electrones. Se crean electrones de la nada, siempre y cuando uno crea además positrones, ¿no? Entonces podría ocurrir que uno pueda crear universos cuánticamente. Podría ocurrir eso. O sea, a todo lo que les vengo hablando antes, agréguenle eso. Porque una cosa es que de una burbuja nazcan otras burbujas. Esto es, ¿qué pasa si de la nada aparece un universo? Una burbuja viene de otra burbuja. Pero no es un poco, digamos, no se lo criticó a él por ser una cuestión media marketinera con respecto al tema digamos, de la iglesia. Bueno, Hawking digamos que trató de ser lo más correcto posible con la iglesia. Ah, se nota. En el sentido de que en realidad, digamos que es fácil ser correcto con la iglesia, porque obviamente siempre va a haber algo con lo cual no va a haber explicación. O sea, porque vale la mecánica cuántica. O sea, digo, no sé si es criticarlo o no. Digo, es fácil quedar bien con la iglesia. Eso es lo que digo. Con lo cual vamos a Alexander Vilenkin, un físico ruso que hace muchos años está en Estados Unidos, que fue el que se tomó en serio esto de aplicar esta noción de creación cuántica de universos. Hay un artículo de la principio de la década del 80 de él que se llama Creación de universo a partir de la nada, ¿no? Bastante polémico, pero en realidad es un artículo que en sí mismo es perfectamente consistente. O sea, no tiene nada objetable. Y más cuando resulta que, ustedes saben que, como la gravedad es una fuerza atractiva, entonces lo que se conoce como energía potencial gravitatoria es negativa. Con lo cual resulta que, les cuento que un universo que sea cerrado, o sea que su curvatura sea positiva, o sea que su densidad sea mayor que una cierta densidad crítica, resulta que la energía total bien puede ser cero. O sea, la energía gravitacional potencial, valga que es negativa, valga tanto en magnitud como la densidad de materia. Con lo cual, la energía total sería cero. Con lo cual, y si encima la carga eléctrica total del universo es cero, yo puedo perfectamente, a diferencia de con la electricidad, digamos, la electrodinámica cuántica, yo lo que puedo hacer es crear un par positrón-electrón, porque necesito crear si creo un electrón, necesito crear un positrón que tiene carga opuesta. Y además, como tienen masa, y ninguno tiene masa negativa, tienen masa, necesito que en un lapso muy corto se aniquilen, porque si no violaría el principio de conservación de la energía. Pero si quiero crear un universo cuya carga total es cero y cuya energía total es cero, no tengo costo, ni violo ninguna conservación, ningún principio de conservación. Con lo cual, si me tomo en serio la mecánica cuántica aplicada a la cosmología, puedo crear un universo de la nada.
cuánticamente. Una fluctuación cuántica. Y surge un universo. ¿Qué tamaño va a tener ese universo? Según los cálculos de Vilenkin, va a tener el tamaño de lo que se llama la escala de Planck. O sea, 0,3201 centímetros. Va a tener una masa igual a un 100 milésimo de gramo, que es la masa de Planck. Son constantes fundamentales que aparecen cuando uno une la mecánica cuántica con la gravedad de Newton. Aparecen esas constantes fundamentales. Ahora, obviamente no se sabe, porque como no se conoce todavía una teoría cuántica de la gravedad, la teoría de supercuerdas todavía no la dio tampoco, no se sabe ese universo que tiene el tamaño de Planck, de la distancia de Planck, qué características tiene. Digamos, si va a empezar a crecer en forma exponencial, o sea, si va a ser un microuniverso inflacionario, y entonces va a crecer y van a aparecer burbujas, y el resto de la historia ya se las conté hace un rato. Entonces, ¿qué pasa? Si el costo energético de crear un universo es cero, ¿quién me prohíbe que se sigan creando universos de la nada? Este físico se llama Linus Pauling y tiene, a principios de la década del 90, introdujo una idea muy linda, que es la de la selección natural cosmológica. Hay otro gran misterio actual, y es que no se sabe qué pasa en un agujero negro. O sea, se sabe que la relatividad general predice que va a haber un punto interior de densidad infinita. Como uno el infinito no se lo toma en serio, dice algo pasa que no sabemos qué es. No sabemos qué es. Bueno, quizá la gravedad cuántica pase a ser relevante en el interior de un agujero negro. Pero no sabemos qué pasa. Bueno, una posibilidad es que adentro de un agujero negro se cree un universo. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿No es que en el agujero negro los astronautas mueren porque son despedazados, no sé qué? Pero si se crea adentro de un agujero negro, perfectamente puede ocurrir que ahí aparezca un universo que se empiece a expandir, que nunca salga del agujero negro y que haya una vida ahí adentro, una historia cosmológica ahí adentro. De hecho, nosotros quizá estemos en un gigantesco agujero negro. Por ejemplo, un agujero negro del tamaño de nuestra galaxia tendría una densidad del orden de el espacio interplanetario. Obviamente iríamos a parar necesariamente al centro, pero ¿qué pasa si en el centro pasó algo que hace que el espacio se esté expandiendo? Eso es lo que tiene de misterioso el espacio en expansión. No requiere que los límites... O sea, yo puedo tener algo que se está inflando, pero que de afuera yo no me entere, sino que el tamaño de lo que está dentro vaya aumentando. No es fácil de imaginar, pero en realidad general eso puede ocurrir. Entonces puede ocurrir que en el interior del agujero negro se esté formando un universo y yo ni me entere, porque el espacio se está agrandando adentro. Y la idea de Smolin es que, ¿qué pasa? Parecería ser que las constantes fundamentales de la física están muy ajustadas, en el sentido de que si fueran muy poquitito diferentes, por ejemplo, el universo no tendría tanta variedad de estructura como la tiene. O habría un montón de elementos que no existirían, por ejemplo el carbono. Y por lo tanto, nosotros no existiríamos. Si fuera, por ejemplo, la carga del electrón un 1% diferente a lo que es. Entonces la idea de Smolin es aplicar la idea de Darwin de la selección natural y que es la selección del más prolífico, pero en este caso, ¿cuál sería el más prolífico? El universo que tenga más hijos. Y si un agujero negro es el mecanismo para generar nuevos universos, la generación de agujeros negros sería el mecanismo con el cual un universo tendría universos hijos. Con lo cual la tesis de Smolin, que en realidad es refutable, hasta ahora digamos, no hay evidencia a favor o en contra, es que si se descubre que cambiando las constantes fundamentales de la física
habría muchas menos chances de que nuestro universo generara agujeros negros, sería una evidencia a favor de la teoría de Smolin, porque significaría que nuestro universo es apto para tener muchos hijos. Y por eso las constantes fundamentales son los que son, porque el proceso de selección natural hizo que nuestro universo sea mucho más apto. Que se dé la casualidad de que tener muchos hijos coincida con el hecho de que haya, además, estructuras complejas, como por ejemplo nosotros. La idea de multiversos ha aparecido también en el mundo de la historieta, ahora que está tan de moda con todas las películas de Marvel y demás. En DC Comics, todo el universo de Superman, Batman y toda la parafernalia esa, en los 80 había llegado a una variedad tan grande de mundos paralelos que lo que hicieron fue hacer una saga que se llamaba Crisis en las Tierras Infinitas, en donde todos los universos paralelos empiezan a colapsar entre sí. Y lo hicieron como para unificar y volver a tener menos personajes. Y eso es un multiverso de mundos vibrando y replicándose, y un multiverso que debería haber sido uno, sobreviviendo muchos. Y ese es el colmo del multiverso, tomarse en serio la mecánica cuántica. Si la mecánica cuántica vale siempre, incluso cuando medimos algo, o sea, que ustedes saben que la interpretación más usual de la mecánica cuántica dice que, aunque no, hay procesos atómicos que no son predecibles, sino que hay probabilidades para una variedad de sucesos. Cuando uno hace un experimento y mide qué pasó, es como que lo que se llama el estado del sistema, que está descrito como se llama la función de onda del sistema, que está en una superposición de estados posibles. Cuando uno mide qué pasó, esa superposición colapsa en la opción que resultó ser medida. Ese colapso no está dentro de las leyes de la mecánica cuántica, sino que es una cosa que uno agrega para que tenga sentido los experimentos. Porque si eso no ocurriera, la mecánica cuántica predice que todos estamos en superposiciones, en donde estamos, por ejemplo, en varios lugares al mismo tiempo. Sin embargo, nadie ve que nadie esté en varios lugares al mismo tiempo. Sin embargo, la mecánica cuántica permite que uno esté en varios lugares al mismo tiempo. La forma de resolverlo, una forma, fue debida a esta persona que está ahí arriba, Hugh Everett III, que era discípulo de un famoso físico, John Wheeler, que está ahí abajo, y que dijo que en realidad la función de onda del universo nunca colapsa. Y que en realidad, cuando yo hago un experimento en donde mido algo atómico, en donde la mecánica cuántica que me dice que puede haber dos resultados, por ejemplo, blanco o negro, y mido blanco, automáticamente el mundo se bifurca en dos. Y en este caso hay un Pablo que está viendo negro. Entonces hay un experimentador que está mirando blanco y el mismo experimentador viendo el resultado negro. Y cada uno sigue su historia. Ahora imagínense si esto ocurre para cada medición, no solamente para cada medición, para cada observación y para cada fenómeno. En el universo cuántico los mundos se están bifurcando constantemente. Aunque no lo crean, hay miles de físicos que creen en esta teoría. Y en realidad uno puede creer o no, le puede gustar o no, pero digamos, es tomarse a rajatabla la mecánica cuántica sin introducir ningún mecanismo adicional, salvo las leyes fundamentales de la mecánica cuántica, que están gobernadas por lo que se llama la ecuación de Schrödinger. Con lo cual, si lo que se llama la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica es cierta, habría un nivel 3 de multiverso que sería mucho mayor que los otros dos, que es tomarse en serio la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. O sea que
En cada uno de los universos hay infinitos universos que están vinculados cuánticamente. Son superposiciones cuánticas de universos. Y eso sería lo que se... Esta jerarquía fue propuesta por primera vez por un cosmólogo que también trabaja en filosofía de la ciencia, que se llama Max Tegmark, cosmólogo de origen sueco que ahora está en Estados Unidos, que hace 2 meses sacó un libro muy interesante, el universo matemático. Ese sería el universo nivel 3. Pero les cuento que hay uno más, y con eso ya terminamos. Un nivel más. Que esto lo postuló este propio Max Tegmark. Hay un físico famoso dentro del mundo de los físicos, Eugene Wigner, que resaltaba lo asombroso del hecho de que la matemática sirva tanto para describir el mundo que nos rodea. O sea, realmente cómo puede ser que esa idea loca que tuvo Galileo hace 400 años haya resultado tan exitosa. O sea, es como que no hay límites para lo que se sigue descubriendo, tanto en los sistemas complejos macroscópicos como en los microscópicos, como hay una enorme variedad de estructuras matemáticas que describen una enorme variedad de sistemas físicos. Entonces, a Max Tegmark se le ocurrió postular un nivel 4, que es decir, ¿qué pasa? Porque aparte hay otro misterio, y eso tiene que ver con el pensamiento de Hawking. ¿Qué es esa llama misteriosa que le da vida a las ecuaciones de la física? O sea, ¿por qué ciertas ecuaciones describen el mundo y por qué otras no? ¿Cuál es esa llama que le da vida a... No importa cuál sea, supongamos que las leyes de la física son las que conocemos ahora. El modelo estándar de las interacciones electrodébiles, con sus 26 constantes fundamentales, con sus ecuaciones, que son muy complicadas. ¿No? ¿Qué sea eso? ¿Por qué esas ecuaciones son las que rigen el mundo y no otras? Hawking hablaba de la llama que le da vida a las ecuaciones que rigen la naturaleza. El último recurso para no recurrir a un creador, porque al fin y al cabo, digamos, muchos teólogos y muchos teófilos, digamos, recurren al hecho de que las constantes fundamentales estén ajustadas como una demostración de que existe un Dios que creó el universo, por eso está tan hecho medida para que nosotros existamos. Bueno, eso se evita postulando que hay una infinidad de otras regiones con otras leyes de la física y por lo tanto no hay ninguna necesidad de postular ningún creador, porque obviamente nosotros tenemos que aparecer en el universo que sea apto para que aparezcamos, ¿no? Ahora, a esa pregunta última, ¿por qué estas leyes tienen la llama que les da vida y no otras? La forma de, digamos, quizá de evitar pensar en un ser, más allá digamos, de las contradicciones que tiene pensar en un ser supremo, porque es el tema de quién no creó ese ser supremo, más allá de eso, es postular lo que se llama como el último ensamble. El último ensamble posible sería decir, toda ecuación matemática describe algo que existe. Toda ecuación matemática describe algo que existe. Toda estructura matemática, o bien hay un universo para cada estructura matemática. Hay un universo para cada ecuación fundamental. Hay universos en donde la mecánica cuántica no vale. Vale solamente la mecánica clásica. Hay un universo en donde hay una sola fuerza, donde no hay gravitación. Hay universos donde, con lo que esto quiere decir, vale los axiomas de los números naturales. Entonces hay n individuos que se suman, se restan. Ese sería el último ensamble. Es lo que en este gráfico hay toda una red de estructuras matemáticas, cómo se relacionan entre sí, ¿no? Ese sería el último ensamble.
el ensamble número 4. Ese es Max Tegmark. Sería el último ensamble, el nivel 4 de ensambles. Les cuento que hay una posibilidad que está siendo estudiada, y es que si uno aplica la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica a la cosmología, quizá los ensambles de los que le hablé, del universo infinito, con la interpretación de los muchos mundos, se superpongan y no sea necesario superponerlos, sino que en realidad uno absorba al otro. Eso se los cuento. Es algo que es como conjetura, pero que hay unos primeros trabajos tendientes a demostrar eso, que quizá no sea necesario superponerlos, sino que uno absorbe al otro. Con lo cual, con esto terminaríamos nuestro recorrido de ensambles y terminaríamos nuestra charla. Hay pocos minutos que hay todavía como para que algunos pregunten. Tengo una... Primero te agradezco por la inquietante charla, que es muy inquietante, y yo personalmente tengo otro motivo de inquietud frente a todas estas cosas que nos has estado contando, que tiene un poco que ver con la filosofía de la ciencia. Desde el siglo XVII hasta hoy, la ciencia, la física en particular, se ha enorgullecido de tener un criterio de verdad. Bueno, epistemológicamente no hablamos de verdad, sino de falsedad. Al menos la física tenía un criterio para decir esta teoría es falsa. Y el criterio era hacer un experimento. A fines del siglo XX empezaron a aparecer estas ideas inquietantes con regiones de nuestra burbuja que no son observables, con otras burbujas que son mucho menos observables aún, y se está estableciendo en física como un nuevo criterio en la epistemología de la ciencia. O sea, ya no únicamente es el experimento el que decide cuándo algo es correcto o falso, sino que está apareciendo como flotando una nueva forma de epistemología de la ciencia que justifique estas ideas, a pesar de que no hay, y es imposible por principio hacer experimentos que ratifiquen este tipo de ideas. Para mí eso es muy, muy inquietante, y pongo este comentario junto con una pregunta, porque para no hacer, como decía siempre Pimosky, en vez de preguntaba preguntas genuinas y no conferencias paralelas. Para que no sea una conferencia paralela, hago una pregunta. En tu intuición, porque acá no es conocimiento sino intuición, ¿vos pensás que en un futuro pueda aparecer una revolución científica tal que todas estas ideas alocadas que están flotando y que no tienen posibilidad de confirmación empírica, puedan colapsar a una nueva teoría, una nueva revolución con nuevos principios de la física, en el cual todo esto, digamos, entre en cauce epistemológico, que haya criterios de verdad nuevamente en la física? Esa es mi pregunta. Bueno, mira, la respuesta es sí, ¿no? Y paso a contestar por qué. Creo que va a haber alguna revolución en nuestra concepción de qué es el espacio y es el tiempo. Pero no va a evitar, o en todo caso, no va a traer aparejada una teoría unificada del mundo, sino algo más cercano a la verdad, en el sentido, y acá un poco comento sobre tu comentario, creo que cada vez estamos en una etapa en donde cada vez más la verdad, como decía Platón, se parece a la belleza. O sea, en realidad, como no hay forma de descartar otros universos que son por definición no observables, la única forma es a través de belleza, con lo que uno entiende por belleza, simplicidad, no sé, lo que sea, ¿no? Coherencia matemática, bueno.
Entonces yo no creo que se llegue a una teoría en donde haya una ecuación, o sea, quiero decir, yo creo que va a haber una revolución, pero no va a evitar que tengamos que seguir recurriendo a la idea de que hay otros universos, o sea, otras regiones en donde las leyes locales son diferentes. No creo que podamos escapar de eso. Va a seguir habiendo otros universos con leyes locales diferentes. Perdón, sí. Voy a tratar de hacer, si puedo, un aporte al universo 1. Cuando nombraste a Epicurio. Epicurio, que tiene una muy buena opinión dentro de la ética, ¿no? Por su postura de el placer acatatemático. Bien. Cuando plantea las razones de la ética, tanto como su etos, o sea, la moralidad como la posibilidad de libertad, o sea, el no determinismo de las cosas, que las cosas no están predeterminadas, esa escuela, que realmente es una escuela epicuria, plantea algo que puede ser un aporte importante para la interpretación del multiverso 1, que aconsejo mirar, que es el Inamen. Tal vez bajo ese término se preguntaron de qué manera se producen los fenómenos, si son un mero azar o están determinados. Sí, bueno, quizás está relacionado el Klinamen con la idea de Boltzmann de que en un universo infinito todo está desordenado a nivel universal, en promedio, pero hay regiones chiquitas donde puede pasar de todo. Pero sí, es muy atinente ese comentario. Sí, me llama la atención que siempre caemos en la cuestión de que varios infinitos, varios universos o un universo, o sea que la cuestión filosófica del contenido de la palabra universo es desvirtuada es captada por los físicos y utilizada para lo que ellos estudian y dice, bueno, esto es lo que conocemos y tiene que haber otros universos, aquellos que tienen mayor amplitud de criterio dicen, esto capaz que sigue para el otro lado, porque si no, ¿de dónde está sostenido? Entonces dicen, debe haber otro universo, ¿no? 4, 5, y los geometrizan, porque agarran encima, lo dibujan, y dicen, bueno, así, es un tubo así. Este universo es así, el que conocemos, no es el universo total, ¿cierto? No es uno, el universo. Entonces, cuando lo plasman como tienen acá en la cabecita. Están haciendo un universo de determinada manera o varias pelotas que son varios universos. Y en el medio hay el espacio vacío, cosa que no se conoce, porque el vacío no existe. El vacío no existe. El universo existe. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que utilizamos un lenguaje que no es el apropiado, porque el universo es explicado solamente desde el punto de vista filosófico, porque es aquella extracción conceptual que la física o la historia o la geometría, lo que sea, la matemática, no pueden determinar porque es abarcativo, porque entra dentro del plano, no dice mide tanto, no es, el universo es un concepto de aquello que es el todo, de aquello que se sabe que es todo. Para eso hay que aceptar de que es infinito. Entonces, si yo acepto que es infinito, el universo no tiene costados, no tiene abajo, no tiene arriba. Y si yo acepto que ese universo es infinito y que no hay nada que lo sostenga, ni nada que afuera no hay nada. Y entonces, ¿dónde está Dios? Y ahí se pudre todo. Entonces, el problema viene de arranque. Sí, por eso. A priori, se dice en filosofía, cuando yo largo la primera idea y después empiezo a discutir, ¿no?
Primero digo que tiene tal forma, después que esto, que me parece que son varios, que qué sé yo, pero estoy fabricando una idea. Perdón, puedo, no sé, en mi ignorancia también. Sí. O sea, lo que entendí que dijo el profesor es que estamos partiendo de un universo infinito. ¿No es cierto? Estamos partiendo de esa idea a partir de lo que se ha estudiado hasta ahora. De lo que dijo Varios el universos caballero, De dos cosas, del universo infinito Esa es una teoría. y de leyes contingentes, o sea, leyes que podrían haber sido diferentes. El No son profesor leyes dice necesarias las leyes de la física, son leyes contingentes. claro. Por lo tanto, si son contingentes, y encima hay motivos para pensar que el todo es mucho más grande de lo que vemos, entonces caemos en que hay otras regiones con otras leyes. Claro. La contingencia lleva a la enormidad. digamos. Claro, pero si no supondríamos que habría ¿Saben por qué vengo a un las universo charlas? acotado Porque también. yo tengo una dificultad. Nunca pude entender bien la física. Vengo a aprender de física, pero se me meten siempre en filosofía. Y entonces ahí, no, porque eso es mito. Bueno, pero decir que hay regiones mucho más grandes que la que vemos es decir algo concreto desde el punto de vista físico. ¿Cómo? Decir que hay otras regiones más allá de las que vemos, aunque no podamos verlas, pero si están, están. Si está, entra en la física, ¿no? Perdón. Porque siempre nos pasa lo mismo cuando se trata de este tema, en el sentido de que, digo, lamentablemente esto se presta para que filosofemos y aportemos cada uno. También tiene que ver con la Está muy bien metafísica. eso, pero no tenemos tiempo real. O sea, acá habla nuestro amigo Hawking del tiempo, pero el tiempo que contamos nosotros con este reloj es limitado. Entonces les quiero decir que en principio estamos agradecidos de que vengan. Y a mí, en cuanto a todo esto, como síntesis mía, si me permiten, yo diría, qué hermoso que tengamos la libertad, que hayamos llegado a la evolución, ¿no? Uno cree fervientemente a la evolución, como para que podamos, en todo caso, plantear estas teorías libremente, sin dogmas. ¿Está claro? ¿Les parece que eso es lo que nosotros queremos divulgar, los que sostenemos este tipo de charlas? Porque, por ejemplo, más allá de los multiversos, de los gusanos, de las burbujas, ¿no es cierto? Nosotros damos charlas como la que hemos mencionado acá, que está en los libros que hemos ya editado. Nanotecnología en la edad del silicio. Por ejemplo, ¿qué significa esto del mundo microscópico que nos sirve en la tecnología? Dice, nanotecnología, ¿entiendes lo que quiero decir? O, bueno, acá loco por el tiempo, o lo que nos va a tocar, a mí me va a tocar dar en septiembre, fíjate cómo aprendes física, divirtiéndote, o sea, haciendo experiencias sencillas que pueden interpretar los chiquitos a los que lamentablemente no les presentamos un medio ambiente como para que entren a observar. Hoy en día, los pibes, quiero decir, ¿no? Están con la computadora jugando, pero vamos a ver con el tiempo qué es lo que dice esta comunicación nueva humana. Vamos a ver qué es lo que dice. Pero mientras tanto sirve mucho la experimentación. Y esto ya mucho más lejos que lo que plantea Pablo y en lo que yo también creo. Creo que no tenemos nociones exactas de cómo es el universo. ¿Por qué no estudiar? Toda esta gente que ha sido planteada acá, incluyéndolo a Pablo, se ha basado en estudios previos en lo que cierta parte de la humanidad viene acumulando en conocimientos. Por cierto, el conocimiento humano va a un ritmo que es exponencial, mientras el individual todavía sigue siendo lineal.